Le dio comida a una apache ciega y despertó con 1000 guerreros rodeando su casa. En un camino viejo de Nuevo México, Miguel Santos avanzaba montado en su caballo. Tenía apenas 23 años, pero sus ojos cargaban el cansancio de quien conocía el hambre desde niño. Su granja era poco más que una cabaña de madera remendada y un pedazo de tierra seca donde ni siquiera los cactus parecían prosperar. Aquella tarde de septiembre regresaba del poblado con las manos vacías, sin dinero para comprar semillas. El sol le quemaba la nuca y la esperanza parecía tan lejana como las montañas en el horizonte. Entonces fue cuando la vio. Una joven apache estaba sentada junto a una roca, inmóvil como una estatua, con el rostro levantado hacia el cielo. Su cabello negro caía suelto sobre los hombros y sus manos temblaban mientras tanteaban el suelo en busca de algo. Miguel frenó el caballo, observándola con cautela. En aquellos tiempos, apaches y colonos vivían en tensión constante, separados por la desconfianza y las historias de conflicto. Pero había algo en ella que desarmó cualquier miedo que él pudiera sentir. Bajó del caballo despacio, acercándose con pasos silenciosos. La joven giró el rostro hacia el sonido y entonces Miguel lo notó. Sus ojos estaban cubiertos por una neblina lechosa. Era ciega, tenía los labios agrietados, la piel quemada por el sol. ¿Cuántos días llevaría allí, sola? Miguel sintió un nudo en el pecho, ese dolor que solo quien ha pasado necesidad puede reconocer en el otro. Sin pensarlo demasiado, tomó su cantimplora y se arrodilló a su lado. «Agua», dijo con suavidad, tocándole la mano con delicadeza. La joven se apartó asustada, pero él acercó la cantimplora a sus labios con cuidado. Ella dudó, pero la sed venció al miedo. Bebió despacio, como si cada sorbo fuera un milagro. Miguel sacó entonces de la alforja el último trozo de pan que había guardado para la cena. Era duro y pequeño, pero era todo lo que tenía. Partió el pan en dos y lo colocó en la mano de ella. La joven sostuvo el alimento con reverencia, como si nunca hubiera recibido un gesto así. «¿Cómo te llamas?», preguntó Miguel en español, sabiendo que quizá ella no lo entendería. Pero ella respondió con voz débil y áspera: «Luz de Luna». Su español era torpe, pero comprensible. Lo había aprendido con misioneros cuando era niña. Miguel sonrió, aunque ella no pudiera verlo. «Yo soy Miguel. Voy a llevarte a un lugar seguro». Aún no sabía que aquel gesto simple cambiaría su vida para siempre, que ese encuentro sería el inicio de algo más grande de lo que jamás habría imaginado posible. Miguel llevó a Luz de Luna hasta su humilde cabaña mientras el sol empezaba a ponerse. Ella se aferraba a él con fuerza, montada en el caballo, y Miguel podía sentir el temblor en su cuerpo. No era solo miedo, era un agotamiento absoluto. Cuando llegaron, la ayudó a bajar con cuidado y la guió hacia el interior. La casa era sencilla: una mesa vieja, 2 sillas rotas, un colchón de paja en un rincón. No era mucho, pero era refugio. Miguel preparó un caldo ralo con los últimos vegetales que tenía y la observó mientras ella comía despacio, saboreando cada cucharada como si fuera un banquete. «¿Por qué estabas sola en el desierto?», preguntó él cuando terminó. Luz de Luna bajó la cabeza y Miguel vio una lágrima deslizarse por su mejilla. Le contó que su aldea había sido atacada por hombres armados semanas atrás. En la confusión se separó del grupo. Ciega desde niña por una fiebre, no logró seguir a los demás. Se quedó atrás, vagando sola, guiada únicamente por el sonido del viento y la memoria de los caminos. Miguel sintió la rabia apretarle el pecho, pero también una ternura que ni siquiera sabía que llevaba dentro. Esa noche, Miguel le dio su única manta y durmió en el suelo frío. Se despertó varias veces para ver si estaba bien, si necesitaba algo.
Luz de Luna permaneció callada, pero él notaba que no dormía de verdad. Estaba alerta, lista para huir en cualquier momento. Miguel comprendió que ganarse su confianza sería un proceso lento, pero estaba dispuesto. Había algo en ella que tocaba el lugar más profundo de su alma, una conexión que no lograba explicar con palabras. Era como si el destino los hubiera conducido a ese encuentro. En los días siguientes, Miguel cuidó de Luz de Luna con una dedicación que lo sorprendía incluso a él. Le describía los colores del amanecer, la forma de las nubes, el vuelo de los pájaros. Ella sonreía cuando él hablaba y esa sonrisa iluminaba la cabaña oscura. Poco a poco, Luz de Luna empezó a abrirse. Le habló de su infancia, de cómo aprendió a reconocer a las personas por el sonido de su respiración, de cómo sentía el mundo a través del tacto y del viento. Miguel escuchaba cada palabra como si fuera poesía, pero Miguel sabía que no podía ocultar a Luz de Luna para siempre. Los vecinos más cercanos vivían a kilómetros de distancia, pero las noticias viajaban rápido en esas tierras. ¿Y si descubrían que estaba dando refugio a una apache? Podría perderlo todo, ser expulsado o algo peor. Pero cuando la miraba, cuando veía la paz en su rostro mientras escuchaba las historias que él le contaba, Miguel entendía que no había elección. No la echaría, costara lo que costara, la protegería. Pasaron las semanas y la presencia de Luz de Luna transformó la vida de Miguel de maneras que él jamás habría imaginado. La cabaña que antes parecía fría y vacía, ahora tenía vida. Ella ayudaba en lo que podía. Preparaba tés con hierbas que reconocía por el olor, organizaba los utensilios por el sonido que hacían, cantaba suaves canciones apaches que llenaban el silencio de la noche. Miguel nunca había conocido a alguien tan fuerte y al mismo tiempo tan vulnerable. No se quejaba de su ceguera, no se lamentaba. Vivía cada día con una dignidad que él admiraba profundamente. Una mañana, Miguel despertó con el aroma de algo delicioso. Luz de Luna había hecho pan usando la harina que él guardaba. Sonreía orgullosa, con las manos manchadas de masa. «¡Probé! ¡Está bueno!», dijo en su español, ya mucho más firme. Miguel mordió el pan y sintió que se le humedecían los ojos. No era solo el sabor, era el gesto. Era saber que a ella le importaba, que estaba haciendo de aquel lugar un hogar. Él le tomó la mano y dijo: «Gracias, Luz de Luna. Tú trajiste luz a mi vida». Ella apretó de vuelta, y en ese contacto había algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Un día Miguel la llevó afuera y describió el atardecer con tanto detalle que Luz de Luna dijo que podía verlo en su mente. Él habló de las franjas naranjas y rosadas que pintaban el cielo, de las sombras largas de las montañas, de cómo la luz dorada acariciaba la tierra. Luz de Luna se aferró a su brazo y susurró: «Tus ojos ven por mí, Miguel. Me das un mundo que yo creí haber perdido». Miguel sintió que el corazón se le disparaba. En ese instante lo supo, se estaba enamorando de ella y tenía miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de lo que el futuro pudiera traer. Pero los sentimientos de Miguel no estaban solos. Luz de Luna también sentía algo crecer dentro del pecho. Reconocía a Miguel por el sonido de sus pasos, por la manera en que respiraba cuando estaba preocupado, por el calor de sus manos cuando la guiaba. Él era amable de una forma que ella nunca había experimentado. No había expectativas, no había exigencias, solo un cuidado puro y genuino. Empezó a desear que esos días nunca terminaran, que pudiera quedarse para siempre en aquella cabaña sencilla, escuchando su voz, describiendo el mundo. Una noche, sentados afuera bajo las estrellas, Luz de Luna dijo algo que hizo que Miguel se quedara helado. «Mi gente debe estar buscándome».
Mi hermano, Halcón Rojo, es un guerrero poderoso. No descansará hasta encontrarme. Miguel tragó saliva. Sabía que ese día llegaría, pero ahora que estaba aquí, no sabía si tendría valor para dejarla partir. ¿Y tú quieres que él te encuentre?, preguntó con la voz temblorosa. Luz de Luna guardó silencio durante un largo momento antes de responder. Ya no sé lo que quiero. Solo sé que aquí, contigo, me siento en casa. La paz que Miguel y Luz de Luna habían encontrado se vio sacudida una tarde de octubre. Miguel estaba arreglando la cerca cuando oyó el sonido de caballos a lo lejos. El corazón se le aceleró. Corrió hacia la cabaña y encontró a Luz de Luna sentada cerca de la ventana con el rostro tenso. «Son muchos», dijo ella. «Puedo oírlos». Miguel miró por la rendija y vio a un grupo de 5 hombres acercándose. No eran apaches. Eran colonos del poblado, liderados por Rodrigo Fuentes, un hombre conocido por su crueldad y su desconfianza. Miguel supo que aquello no traería nada bueno. Le pidió a Luz de Luna que se quedara dentro y salió a recibirlos. Rodrigo bajó del caballo con una sonrisa falsa. «Miguel Santos, ¿cuánto tiempo? He oído rumores extraños sobre ti. Dicen que andas escondiendo algo aquí». Miguel mantuvo la voz firme. «No sé de qué hablas, Rodrigo. Esta es mi tierra y no tengo nada que esconder». Pero Rodrigo no era fácil de engañar. Se acercó a la cabaña, mirando por las rendijas. «Si descubro que estás ayudando a apaches, te vas a arrepentir. Estas tierras no son lugar para salvajes». Miguel apretó los puños, pero sabía que no podía pelear contra 5 hombres armados. Bloqueó la entrada de la cabaña con su cuerpo. «No hay nadie aquí, crome de mí. Ahora, por favor, salgan de mi propiedad». Rodrigo lo sostuvo con la mirada durante un largo momento, con los ojos llenos de sospecha. Finalmente, montó su caballo. «Voy a estar vigilándote, Santos. Una sola cosa fuera de lugar y vas a conocer la verdadera justicia». Se fueron levantando una nube de polvo, pero Miguel sabía que el peligro estaba lejos de terminar. Cuando volvió adentro, encontró a Luz de Luna temblando. La abrazó, sintiendo el miedo de ella latir contra su pecho. «No voy a dejar que te pase nada», susurró. Pero incluso mientras lo decía, Miguel sabía que estaba haciendo una promesa que quizá no podría cumplir. Era apenas un vaquero pobre, sin influencia, sin armas, sin poder. ¿Cómo iba a proteger a Luz de Luna de un mundo que parecía decidido a separarlos? La duda empezó a roerle el corazón, pero la apartó. El amor verdadero, aprendió, era elegir quedarse incluso cuando todo decía que había que huir. Esa noche, Miguel no durmió. Se quedó sentado cerca de la puerta, haciendo guardia. Luz de Luna se acercó a él en la oscuridad y le tomó la mano. «No tienes que hacer esto por mí», dijo con suavidad. «No quiero que sufras por mi culpa». Miguel se volvió hacia ella y aunque ella no pudiera verlo, él supo que sentía la intensidad de sus ojos. «Luz de Luna, tú no eres una carga. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y voy a luchar por ti, pase lo que pase». Ella se acercó y por primera vez tocó su rostro, recorriendo sus contornos con dedos delicados. «Entonces, somos 2 luchando», dijo. Los días siguientes fueron de una tensión creciente. Miguel empezó a notar señales extrañas, huellas alrededor de la propiedad que no eran suyas, ramas rotas en patrones que no parecían naturales, y la sensación constante de estar siendo observado. No se lo contó a Luz de Luna para no asustarla más, pero ella lo percibía. Ella siempre lo percibía. «Hay gente a nuestro alrededor», dijo una mañana. «Puedo sentirlo». Miguel no lo negó. «¿Son de tu pueblo?»,
Preguntó con la voz cargada de preocupación. Ella negó con la cabeza. No lo sé, pero alguien nos está vigilando. Miguel decidió que tenía que tomar una decisión. No podía limitarse a esperar a que ocurriera algo. Preparó su caballo y le dijo a Luz de Luna que iría al poblado a buscar provisiones, pero en realidad tenía otro plan. Necesitaba hablar con alguien que pudiera ayudarlos, alguien que conociera tanto a los colonos como a los apaches. Pensó en el padre Antonio, un anciano que había dedicado su vida a intentar tender puentes entre los dos mundos. Si alguien podía aconsejarlo, sería él. El padre Antonio recibió a Miguel en su pequeña capilla de adobe. El viejo tenía los ojos cansados, pero amables. Miguel se lo contó todo, lo de Luz de Luna, el miedo que sentía, los hombres que los vigilaban. El padre escuchó en silencio, con las manos cruzadas sobre el hábito gastado. Cuando Miguel terminó, el padre Antonio suspiró hondo. Estás en un camino peligroso, hijo mío, pero también estás en un camino de gran valentía. El amor verdadero siempre exige sacrificio. La cuestión es, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? Lo estoy, respondió Miguel sin dudar. Pero, ¿cómo puedo protegerla? No tengo nada, padre, ni poder ni influencia. Solo soy un vaquero pobre con el corazón lleno. El padre Antonio sonrió apenas. A veces, hijo mío, un corazón lleno es el arma más grande que tenemos, pero debes entender que no puedes enfrentar esto solo. Su gente la está buscando, y cuando la encuentren, tendrás que estar listo para enfrentarte no solo a sus lanzas, sino también a sus corazones. Tendrás que demostrar que tus intenciones son puras. Miguel regresó a casa con el corazón pesado pero decidido. Cuando llegó, encontró a Luz de Luna sentada afuera, con el rostro orientado hacia el sol poniente. Ella se volvió al oír sus pasos. «Fuiste lejos», dijo. «Me estaba preocupando». Miguel se arrodilló a su lado y le tomó las manos. «Luz de Luna, necesito preguntarte algo. Si tu gente viene a buscarte, ¿vas a querer ir con ellos?» Ella guardó silencio un instante que pareció una eternidad. Luego respondió, «Mi gente es mi familia, pero tú te volviste mi corazón, y no sé cómo elegir entre los dos». Miguel despertó en medio de la noche por un sonido que le heló la sangre, el relincho nervioso de su caballo. Se levantó despacio, tomando la vieja escopeta que guardaba más para espantar coyotes que para cualquier cosa seria. Luz de Luna también estaba despierta, sentada en la cama con el cuerpo tenso. «Están aquí», susurró. «Muchos. Puedo oír sus pasos». Miguel se acercó a la ventana y lo que vio casi le hizo flaquear las piernas. Alrededor de su cabaña, en una formación perfecta y silenciosa, había cientos de guerreros apaches, tal vez 1000, todos inmóviles como estatuas, esperando. El terror inicial dio paso a una extraña calma. Miguel dejó la escopeta a un lado. ¿De qué serviría? No iba a luchar contra un ejército. No era eso lo que su corazón le ordenaba hacer. Se volvió hacia Luz de Luna. «Tu gente llegó», dijo con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. Ella se puso de pie, tanteando hasta encontrar la mano de él. «¿Vas a dejarme ir?», preguntó, y había dolor en su voz. Miguel apretó su mano. «Yo nunca te retendría, pero tampoco voy a permitir que crean que te hice daño. Voy a salir y hablar con ellos». «¡No!», gritó Luz de Luna, aferrándose a él con fuerza. «Pueden matarte. No entiendes, Miguel. Mi hermano es protector. No va a escuchar antes de actuar». Pero Miguel ya había tomado su decisión. Le tocó el rostro con suavidad. «Entonces tienes que venir conmigo. Tienes que mostrarles que estás bien, que yo no te hice daño, que te amo». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, pero no se arrepintió. Era la verdad más pura que había dicho en su vida.
Luz de Luna lloró, con las lágrimas deslizándose por su rostro. Yo también te amo, Miguel, pero tengo miedo de perderte. Miguel abrió la puerta despacio. La luz de la luna iluminaba aquel escenario surrealista, cientos de guerreros en silencio absoluto, esperando. Dio un paso hacia afuera y Luz de Luna lo siguió, agarrada a su brazo. De inmediato hubo movimiento entre los guerreros. Un hombre alto se adelantó y incluso con la luz tenue, Miguel pudo ver la intensidad de sus ojos. Era Halcón Rojo, el hermano de Luz de Luna. Se acercó con pasos firmes, la mano en la lanza. Miguel se mantuvo inmóvil, mostrando que no era una amenaza. ¡Luz de Luna! La voz de Halcón Rojo era poderosa, cargada de emoción. Corrió hasta su hermana y la abrazó con fuerza. Ella lloró en sus brazos y por un instante solo existió la alegría. Pero entonces Halcón Rojo miró a Miguel y sus ojos se llenaron de furia. ¿Este hombre te mantuvo prisionera?, preguntó en español. Luz de Luna se volvió, colocándose entre los dos. No, él me salvó, hermano. Me dio comida cuando me estaba muriendo de hambre. Me dio refugio. Me trató con bondad y respeto. Este hombre es bueno. Halcón Rojo estudió a Miguel durante un largo momento, con la tensión palpitando en el aire. Halcón Rojo alzó la mano y todos los guerreros se acercaron, formando un círculo cerrado alrededor de Miguel y Luz de Luna. Miguel sintió el miedo, pero no dejó que se notara. Mantuvo la mirada fija en Halcón Rojo, esperando. El líder apache habló en su lengua nativa y, aunque Miguel no entendía las palabras, sí entendía el tono. Era un interrogatorio. Luz de Luna respondió con la voz firme a pesar de las lágrimas. Gesticulaba, señalaba a Miguel, se tocaba el propio corazón. Lo estaba defendiendo con toda la fuerza que tenía. La discusión se prolongó. Otros guerreros se sumaron. Algunos parecían estar de acuerdo con Luz de Luna, otros claramente desconfiaban. Miguel permaneció en silencio, dejando que ella hablara. Confiaba en ella. Mi hermana dice que eres un hombre de honor, que cuidaste de ella cuando estaba perdida. ¿Eso es verdad? Miguel asintió. Es verdad. La encontré sola en el desierto. Necesitaba ayuda. Yo solo hice lo que cualquier persona decente haría. Pero tú eres un hombre blanco, dijo Halcón Rojo, escupiendo las palabras. Tu gente nos quitó la tierra, cazó a los nuestros, rompió todos los tratados. ¿Por qué debería creer que tú eres diferente? Miguel respiró hondo. Sabía que ese era el momento más importante de su vida. Porque yo no soy mi gente, igual que tú no eres solo tu tribu. Yo soy Miguel Santos, hijo de nadie, dueño de nada. Pero tengo corazón, y mi corazón me dice que Luz de Luna es especial. Ella me enseñó a ver el mundo de otra manera. Ella me dio un propósito. Hubo un murmullo entre los guerreros. Halcón Rojo miró a su hermana, y ella asintió con fuerza. Entonces hizo algo inesperado. Extendió la mano hacia Miguel. Hay un dicho entre mi pueblo. El verdadero carácter de un hombre se revela en cómo trata a quienes nada pueden hacer por él. Ayudaste a mi hermana cuando ella no tenía nada que ofrecer. Eso habla más fuerte que cualquier palabra. Miguel le estrechó la mano, sintiendo el peso de ese gesto. Era más que una tregua. Era el inicio de algo que jamás habría imaginado posible. Pero entonces Halcón Rojo dijo algo que hizo que el corazón de Miguel se hundiera. Sin embargo, mi hermana debe regresar con su gente. Ella nos pertenece. Puede que haya salvado su vida, y por eso estamos agradecidos. Pero ella no puede quedarse aquí. Luz de Luna dio un paso al frente, con la voz firme. ¿Y si yo quiero quedarme? ¿Y si mi corazón me dice que este es mi lugar ahora? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los guerreros se miraron entre sí, claramente conmocionados. Halcón Rojo cerró los ojos, con el dolor visible en el rostro. ¿Estás diciendo que eliges a este hombre
antes que a tu familia. Luz de Luna tomó la mano de Miguel y la de su hermano al mismo tiempo. No estoy eligiendo entre ustedes, dijo, con la voz temblorosa pero decidida. Les estoy pidiendo que me dejen tener a los dos. Halcón Rojo, tú eres mi hermano, mi familia, mi pasado. Pero Miguel es mi futuro. ¿Por qué tengo que renunciar a uno para tener al otro? ¿Por qué no podemos encontrar una forma de unir nuestros mundos en vez de separarlos? Sus palabras resonaron en el silencio de la noche, y Miguel vio lágrimas en los ojos de Halcón Rojo. El guerrero estaba dividido entre el deber y el amor por su hermana. Uno de los ancianos del grupo se acercó. Era un hombre muy viejo, con el cabello blanco y el rostro marcado por el tiempo. Habló en apache y Luz de Luna tradujo para Miguel. Él dice que hace mucho tiempo, antes de las guerras, antes de la desconfianza, nuestros pueblos comerciaban y vivían en paz. Pregunta por qué no podemos volver a esos días. ¿Por qué el amor no puede ser el puente que une, en vez de la guerra que separa? Miguel sintió que la esperanza le crecía en el pecho. Tal vez había una oportunidad, tal vez lo imposible podía volverse posible. Halcón Rojo caminó en círculos, claramente luchando consigo mismo. Al final se detuvo y miró a Miguel. Si permito esto, ¿entiendes lo que significa? No serás bienvenido entre los tuyos. Te verán como un traidor. Lo perderás todo. Miguel no dudó. Yo ya lo perdí todo antes de conocer a tu hermana. Ella me dio algo que nunca tuve. Esperanza. Si el precio por eso es ser rechazado por gente a la que nunca le importé, entonces es un precio que pago con gusto. Sus palabras eran sencillas, pero cargadas de verdad. Halcón Rojo estudió su rostro durante un largo momento. Entonces vivirás entre nosotros, dijo al fin. No como prisionero, sino como familia. Aprenderás nuestras formas, respetarás nuestras tradiciones, y a cambio, nosotros aprenderemos sobre ti. Mi hermana te eligió, y yo respeto su elección. Pero que te quede claro, si alguna vez le haces daño, no habrá lugar en la tierra donde puedas esconderte de mí. Miguel asintió, solemne. Yo nunca le haría daño. Lo juro por todo lo que es sagrado. Halcón Rojo se volvió hacia los guerreros y habló en apache. Lentamente, ellos empezaron a bajar sus armas. Lo que ocurrió después fue algo que Miguel jamás olvidaría. Los guerreros apaches comenzaron a cantar. Era un canto bajo y rítmico, lleno de significado. Luz de Luna rompió a llorar de alegría. Están cantando la canción de la unión, explicó. Se canta en bodas, en tratados de paz. Te están aceptando. Miguel sintió lágrimas en sus propios ojos. Había llegado aquella noche como un vaquero solitario y pobre. Ahora tenía una familia, tenía amor, tenía un propósito. Y todo porque había elegido hacer lo correcto, incluso cuando parecía imposible. Los meses que siguieron fueron de transformación. Miguel dejó su cabaña y se mudó para vivir con la tribu apache. Al principio fue difícil. No hablaba la lengua, no entendía las costumbres, se sentía fuera de lugar. Pero Luz de Luna siempre estaba a su lado, traduciendo, explicando, defendiéndolo cuando era necesario. Ella era su puente hacia ese mundo nuevo. Y Miguel aprendió. Aprendió a escuchar el silencio del desierto, a rastrear animales, a respetar la tierra de formas que jamás había imaginado. Los apaches, por su parte, aprendieron que no todos los hombres blancos eran iguales. Halcón Rojo cumplió su palabra. Aceptó a Miguel, aunque no fue fácil. Hubo momentos de tensión, discusiones sobre tradiciones y maneras de hacer las cosas. Pero también hubo momentos de conexión genuina. Una noche, alrededor de la fogata, Halcón Rojo contó historias de Luz de Luna cuando era niña, de su fortaleza incluso enfrentando la ceguera. Miguel compartió historias de su propia infancia dura, de haber perdido a sus padres siendo joven, de la soledad que lo consumía.
Esa noche, ambos hombres comprendieron que tenían más en común que diferencias. Los dos conocían la pérdida. Los dos conocían la lucha. La comunidad apache empezó a prosperar de maneras inesperadas. Miguel enseñó técnicas de agricultura que había aprendido, y ellos le enseñaron sobre plantas medicinales y navegación por las estrellas. Se creó un intercambio de conocimiento que beneficiaba a todos. Luz de Luna floreció en ese ambiente. Ya no era la joven perdida en el desierto. Era una mujer fuerte, amada, respetada, y al lado de Miguel descubrió que era posible honrar sus raíces mientras construía algo nuevo. Su amor se volvió un símbolo de esperanza para todos los que los rodeaban. Pero no todo era perfecto. Rodrigo Fuentes y otros colonos se enteraron de lo de Miguel y difundieron rumores de traición. Hubo amenazas, intentos de conflicto. Pero el padre Antonio trabajó incansablemente para calmar las tensiones, explicando que Miguel estaba construyendo puentes, no quemándolos. Poco a poco, algunos colonos comenzaron a ver que tal vez existía otra forma de vivir, una forma que no implicara un conflicto constante. Era un proceso lento y doloroso, pero era un comienzo. Y Miguel estaba en el centro de todo, demostrando que el amor podía superar el odio. Una tarde, mientras Miguel y Luz de Luna caminaban por los campos, ella se detuvo y le tomó las manos. ¿Te arrepientes?, preguntó. ¿De haberme salvado aquel día? ¿De haber elegido este camino difícil? Miguel no tuvo que pensarlo. Le acarició el rostro con ternura. Luz de Luna, tú eres la mejor decisión que he tomado en mi vida. Antes de ti, yo solo estaba sobreviviendo. Ahora estoy viviendo, estoy amando, y no cambiaría esto por nada en este mundo. Ella sonrió, esa sonrisa que iluminaba todo a su alrededor, y él supo que cada sacrificio había valido la pena. Pasaron 3 años desde aquella noche en que 1000 guerreros rodearon la cabaña de Miguel. Ahora, él estaba de pie en el mismo lugar, pero todo era diferente. La vieja cabaña había sido reconstruida con la ayuda de la tribu, transformada en un sitio hermoso y acogedor. A su alrededor, apaches y colonos trabajaban codo a codo, sembrando, construyendo, viviendo. Lo que había empezado como un gesto simple de bondad se había convertido en algo mucho más grande. Una comunidad donde 2 mundos aprendían a coexistir. Miguel sostenía la mano de Luz de Luna mientras observaban el atardecer. Ella estaba embarazada, llevando en su vientre a su primer hijo. Halcón Rojo había bendecido su unión en una ceremonia apache hermosa, y el padre Antonio había hecho lo mismo con una bendición cristiana. 2 tradiciones, un amor. El vientre de Luz de Luna crecía cada día y con él la esperanza de un futuro en el que los niños no tendrían que elegir entre 2 mundos, sino que podrían habitar ambos con orgullo. Miguel acarició suavemente su vientre y sintió la patadita del bebé. El corazón se le desbordó de alegría. ¿Lo sientes?, preguntó Luz de Luna sonriendo. Nuestro hijo va a crecer conociendo 2 culturas. 2 lenguas, 2 formas de ver el mundo. Será fuerte porque tendrá lo mejor de ambos. Miguel le besó la frente. Y será amado, muy amado. Miró a su alrededor y vio a Halcón Rojo enseñando técnicas de caza a jóvenes colonos. Vio a niños apaches y colonos jugando juntos. Vio al padre Antonio riendo con los ancianos de la tribu. Vio un futuro que jamás había imaginado posible cuando solo era un vaquero pobre y solitario. Esa noche, la comunidad se reunió para una celebración. Había música, danza, comida compartida. Miguel sostuvo a Luz de Luna mientras bailaban al ritmo de tambores apaches y guitarras españolas, tocando juntas una melodía extrañamente armoniosa. Ella apoyó la cabeza en su hombro y susurró: «Gracias por encontrarme aquel día, por salvarme, por amarme».
Miguel la apretó con más fuerza. Luz de luna, tú fuiste quien me salvó. Me diste una razón para vivir, para luchar, para creer que el amor puede cambiar el mundo. Cuando la celebración terminó y todos se fueron a dormir, Miguel y Luz de Luna se quedaron afuera, bajo las estrellas. Él le describió cada constelación, como siempre lo hacía, y ella escuchaba con esa sonrisa tranquila en el rostro. ¿Sabes?, dijo ella. Yo solía pensar que mi ceguera era una maldición, pero ahora veo que fue ella la que me trajo hasta ti. Si pudiera ver, tal vez habría encontrado el camino de regreso a mi tribu sola. Pero como necesitaba ayuda, te encontré a ti. Y tú me mostraste que, a veces, nuestros mayores desafíos nos llevan a nuestras mayores bendiciones. Miguel la abrazó, sabiendo que ella tenía toda la razón. Habían demostrado que el amor verdadero no conoce fronteras, no ve el color de la piel, no se inclina ante el odio. Y aquella noche, bajo las estrellas de Nuevo México, dos corazones latían como uno solo, completamente en paz. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.